Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Mucha atención que a esta hora son noticia en Antioquia. Los 12 extranjeros inadmitidos por Migración Colombia en el aeropuerto de Río Negro durante el último fin de semana. Resalta el caso de 7 ciudadanos estadounidenses que provenían de Nueva York y que, según las autoridades, pretendían entrar a Medellín para realizar turismo con fines sexuales. Con estos recientes casos ya son 73 los extranjeros que han resultado inadmitidos y expulsados desde el aeropuerto de Río Negro, oriente de Antioquia, porque presuntamente solo vienen con la intención de causar y de realizar explotación sexual, incluso contra menores de edad, en fiestas desbordadas aquí en la capital antioqueña. A esta hora es noticia la determinación tomada por la sección segunda del Consejo de Estado que suspende de manera provisional el acuerdo 01 de agosto del 2025 que contempla la carrera notarial en Colombia. Y es que la sección segunda del Consejo de Estado ha determinado que al parecer de manera provisional este concurso no habría cumplido las normas de ley, por tanto se suspende y el alto tribunal entra en una fase de análisis de pruebas para determinar si se anula o no este acuerdo. A esta hora es noticia en Santander la protesta de los habitantes del municipio de Río Negro porque no les recogen las basuras desde hace más de una semana. Cansados de la situación, decidieron llevar las bolsas de basura hasta la entrada de la alcaldía y dejarlas allí. El alcalde del municipio señaló que el problema se registra en unos bloqueos en el ingreso al relleno sanitario que está ubicado en el municipio de Aguachica y por eso no se está recogiendo la basura. Como plan de contingencia se decretó la emergencia sanitaria y se van a empezar a llevar los residuos hacia el municipio de San Gil. Se espera que ya mañana se normalice la recolección. A esta hora en noticia, la solicitud de la Contraloría a la Agencia Nacional de Infraestructura por información sobre la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato con la autopista del Café que hoy opera y maneja la vía Armenia, Pereira y Manizales y que pondría en riesgo la operación de esa vía para algunos sectores. Según la Contraloría, la ANI tiene solo 3 días hábiles para entregar información sobre el estado actual de ese contrato, el balance financiero y una carta clara y específica en donde la ANI o el gobierno afirme si va a terminar anticipadamente este contrato o no, un contrato que tiene vigencia hasta febrero del próximo año. Colombia decide 2026. En este momento faltan 4 días, 19 horas, 7 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Doce del día, 52 minutos. Bienvenidos al Radar de la Política, que hoy comienza con la decisión de Noticias Caracol de no realizar el debate final previsto para este viernes 29 de mayo. Después de haber realizado 9 debates con todos los candidatos presidenciales, con las fórmulas vicepresidenciales y de las consultas, este último encuentro para debatir ideas y propuestas tenía como invitados a los primeros 5 de las encuestas. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella declinaron la invitación desde hace varias semanas. Paloma Valencia hoy nos informó que no va a asistir y ante la ausencia de la mayoría de los candidatos invitados consideramos improcedente realizar un debate solo con 2 candidatos. Les presentamos excusas a los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, quienes han asistido a todos nuestros debates, como el de la salud, la energía y el de medio ambiente, donde expusieron ampliamente sus propuestas. Como lo dijimos desde un principio, quienes no participan en debates privan a los ciudadanos de conocer sus propuestas, de confrontarlas y compartirlas. De eso se trata la democracia. Aquí, en Colombia Decide, María Alejandra. Desde hace más de un año, Noticias Caracol abrió un espacio para que los candidatos a la presidencia expresaran sus ideas y sus tesis. 47 candidatos y precandidatos pasaron por la sección Yo me creo presidente con María Alejandra Villamizar. Ahí comenzaron a explicar sus programas de gobierno. Las encuestas comenzaron en febrero del 2025 con las consultas. Se hicieron 3 debates, uno para cada consulta. Ya con los candidatos presidenciales definidos, hubo 4 debates. Colombia decide su energía, Colombia decide su medio ambiente y Colombia decide su salud. Otro con temas generales y uno más con los candidatos vicepresidenciales.
Los candidatos que aceptaron la invitación de Noticias Caracol también tuvieron participación en El País de los Jóvenes, un programa donde ese sector de la población hacía sus preguntas y expresaba sus inquietudes. Y estuvieron en entrevistas individuales junto a sus fórmulas vicepresidenciales. También se abrieron otros espacios en todas nuestras pantallas. Los candidatos estuvieron en la redacción dialogando con los periodistas de Noticias Caracol, en el tablero económico de negocios D2, donde expusieron sus propuestas en esa materia. En nuestros canales digitales estuvieron en Entre Líneas, con Juan Roberto Vargas, un espacio para contar datos más personales que no se conocían de los candidatos. En el canal digital Noticias Caracol en Vivo respondieron sin intermediarios a consultas de los televidentes. Y el registro diario de la actividad de las campañas se realiza todos los días a través del radar de la política. Con la evaluación de los candidatos presidenciales. Con la decisión de Noticias Caracol de no realizar el debate final por la decisión de 3 de los 5 candidatos invitados de no asistir, completamos 9 debates presidenciales. 12 del día, 55 minutos. Terminó la última reunión de seguimiento al Plan Democracia a 5 días de la primera vuelta presidencial. Juan Pablo Contreras, ¿cuáles fueron las conclusiones y quiénes participaron en este encuentro, Juan Pablo? Nicolás, buenas tardes. La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Procurador Nacional Gregorio El Hash, el registrador Hernán Penagos, pero también contó con la participación del Ministro de Defensa Pedro Sánchez, la Defensora del Pueblo Iris Marín, la Directora de la Misión de Observación Electoral Alejandra Barrios, toda la cúpula militar y también toda la cúpula del Ejército y de Policía. En este momento la sesión se declara en sesión permanente y hasta el próximo 1 de junio estarán atentos de cualquier queja, de cualquier reclamación que tenga que ver con la transparencia electoral y con el proceso para el próximo domingo. Han sesionado durante varios meses y en este momento tienen comunicación permanente. Están recibiendo cualquier tipo de alerta en temas de seguridad, en temas de participación indebida en política. Sin embargo, el procurador El Hash aseguró que en este momento no hay ninguna amenaza, no hay ninguna información de inteligencia que pueda poner en riesgo las elecciones. Dice que toda la autoridad está desplegada por el país para garantizar que los colombianos puedan salir el próximo 31 de mayo no solo a votar, sino que lo hagan libremente. Por su parte, el registrador Penagos, el gran arquitecto de todo este proceso electoral, aseguró que en este momento la registraduría trabaja en enviar todo el material electoral, todos los kits electorales a todas las regiones del país, municipios apartados, corregimientos que requieren mayor atención y que en este momento entonces avanza ese plan para que lleguen a todos los departamentos del país. Esto fue lo que dijo el registrador. El material electoral se está distribuyendo con seguimiento a través de georreferenciación de cada uno de estos kits electorales y con acompañamiento de la fuerza pública, de manera que no tenemos ningún incidente en la distribución del material electoral. Dice el registrador que ninguno de los puestos ha sido trasladado por temas de seguridad, pero sí han tenido que mover un par de mesas por temas de infraestructura en estos lugares donde estaba ubicado. Pero por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que toda la institucionalidad está desplegada por todo el país para garantizar que en cada puesto de votación haya un uniformado este domingo, resguardando el derecho que tienen los colombianos a elegir al próximo presidente. Dice que por ahora tampoco tiene alertas, pero que tampoco se puede bajar la guardia. Por supuesto, reconocemos que las elecciones tienen riesgos. Si no, no estaríamos sentados acá. Si no, no estaríamos desplegando toda la fuerza pública. Y son elecciones que ocurren diferente a un país como Suiza u otro país. Y en estas elecciones presidenciales se incrementa aún más los riesgos. Primero, hay mayor cantidad de votantes. Segundo, se reducen los candidatos, ya no son 3.100 que tuvimos en las legislativas, sino que son 13 candidatos, concentra más la emoción en pocas personas. Y tercero, se está eligiendo la persona que concentra el mayor poder del Estado, es el presidente de la República. El procurador Gregorio El Hash también dijo que este plan Democracia pondrá los ojos y la lupa sobre todos los funcionarios públicos que estén haciendo participación indebida en política. Dice que la participación es un derecho que tienen como colombianos, pero esa participación se limita a ir el día domingo a votar, a dar su voto secreto, más no a expresar su apoyo a alguno de los candidatos. También aseguraron que se tomarán las sanciones que competa al lugar y que se abrirán todas las investigaciones a cualquier funcionario público, empezando desde el presidente Gustavo Petro, bajando por ministros y demás funcionarios del Estado.
Juan Pablo, pues todo está listo en el plan Democracia, pero también la estrategia Paz Electoral por parte de la Procuraduría, precisamente para garantizar la transparencia y la seguridad en los comicios del próximo 31 de mayo. Ahora, las fuerzas militares ya tienen a 300.000 hombres en acuartelamiento para las elecciones y el Ejército activó una nueva línea de defensa electoral, las aeronaves no tripuladas. Esto, ante los desafíos de la guerra moderna, un batallón de drones vigilará desde el cielo estas elecciones. El reto ya no es solo custodiar las urnas en tierra, sino vigilar desde el cielo, y los drones son los nuevos ojos del plan Democracia en el aire. Por primera vez en las elecciones de Colombia, un batallón especializado en aeronaves no tripuladas será activado para apoyar la seguridad del proceso electoral. Las amenazas ya no solo se mueven en las montañas o carreteras, sino en el cielo. Los drones que los grupos armados ilegales usan para ataques terroristas serán enfrentados con tecnología militar. Las aeronaves no tripuladas multirotor o de ala rotatoria y las aeronaves no tripuladas de ala fija. Cada una cumple una misión particular dentro de las que se enmarcan las tareas de reconocimiento, vigilancia, seguridad, protección. Estos aparatos permitirán monitorear zonas de difícil acceso, hacer reconocimiento aéreo y reaccionar más rápido ante cualquier amenaza durante la jornada electoral. Desde centros de operaciones, los comandantes podrán observar en tiempo real el movimiento de tropas, el estado de las carreteras, los puestos de votación y posibles situaciones de riesgo. Anteriormente se tenía un mando y control medio radial. Actualmente, pues con estos equipos, el comandante de la unidad territorial tiene una percepción más cercana de la maniobra terrestre que se está ejecutando en las diferentes áreas de operaciones, porque nosotros podemos brindar en tiempo real una observancia de los objetivos, de las maniobras. Más de una década duró el proceso de conformación de este batallón del ejército, que fue capacitado por las fuerzas militares de Estados Unidos y formó a oficiales, suboficiales y soldados como pilotos, observadores, técnicos, operadores de sensores y analistas de información. Los mismos que hoy encabezan, junto a pilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, una nueva generación de aeronaves no tripuladas que ya sobrevuelan más de 50 puntos estratégicos del país. 1:00 p.m, 2 minutos. Un evento de campaña en el que participó el candidato Iván Cepeda en las últimas horas en Sucre ha causado polémica. Algunos lo cuestionan porque los eventos masivos se acabaron el domingo pasado según la ley. Para la campaña se trató de un evento político privado y en recinto cerrado. Así se veía ayer el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación en Sincelejo, Sucre. ¡Iván Cepeda! En tarima estaba Iván Cepeda y su equipo de campaña en un acto masivo que hasta el momento ha generado polémica tras la alta concentración de seguidores. ¿Pero qué dice la norma? La ley establece que a partir del lunes 25 de mayo y hasta el 1 de junio solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. En un comunicado, la campaña de Iván Cepeda dice que fue un evento programático, con invitación privada y que no se desarrolló en un espacio público, sino en un recinto de trabajadores en Sincelejo. Para la misión de observación electoral, la ley hoy no es clara porque en elecciones pasadas los eventos masivos estaban prohibidos una semana antes de la primera vuelta presidencial. No es un centro de convenciones, un recinto cerrado, no es un estadio, no es un coliseo, que un recinto cerrado eran los salones de hoteles, de las sedes, que eran estas casas, no sé, las casas que están organizadas como para banquetes o para reuniones, en clubes. Estábamos en ese acuerdo y ya hoy creo que toca volver nuevamente a la autoridad electoral y que hoy el Consejo Nacional Electoral, y ojalá lo haga hoy, señale claramente qué es lo que está entendiendo por un recinto cerrado. El procurador Gregorio El Hash tiene esta interpretación de la norma. Que un coliseo no es plaza pública, era un sitio cerrado, privado, de un sindicato de profesores del departamento de Sucre, y además estaba cerrado con malla y los presentes habían sido invitados, seleccionados en un acto que sea masivo, no le quita que sea privado. El presidente del Consejo Nacional Electoral prefirió guardar prudencia. Pues no tengo conocimiento, no puedo hacerme referencia a ese tema por cuanto posiblemente llegará alguna queja o solicitud ante el Consejo Nacional Electoral que deberá estudiar la sala plena y no puedo apartarme de esa discusión.
La misión de observación electoral hizo un llamado al CNE para que explique las limitaciones para hacer eventos masivos durante esta última semana. En otras noticias, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes hoy abrió 2 indagaciones contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente participar en las elecciones presidenciales. Estas cartas radicadas por la presidenta de la comisión, la representante Gloria Arizabaleta, hablan de una investigación penal y otra disciplinaria en contra del mandatario por comentarios a través de redes sociales al presuntamente favorecer al candidato del partido de gobierno. A propósito, la candidata Claudia López radicó ante esta comisión otra denuncia por participación indebida del presidente Gustavo Petro. Aquí estoy radicando la denuncia de indebida participación en política es de 2 formas, o por afectar la candidatura a un candidato o por promoverla de una. Yo estoy aportando pruebas de las 2 cosas, la afectación a mi campaña y la abierta promoción de la campaña de Iván Cepeda, el candidato del partido del gobierno. Pero hay muchos otros casos de indebida participación en política. Y en Noticias Caracol consultamos a las regiones para conocer qué le están pidiendo sus habitantes al próximo gobierno. Hoy estamos en La Guajira. Joner Alvarado en Riohacha. ¿Qué dice la gente allí? Estuvimos haciendo un recorrido por diferentes sectores en la capital de La Guajira. Lo que actualmente está pidiendo la gente tiene y está relacionado con temas de agua potable para el interior de las comunidades indígenas principalmente. Pero además la gente en las calles, quienes se movilizan, también le han estado pidiendo al gobierno nacional y a quien sea el próximo mandatario de los colombianos que solucionen la situación de orden público principalmente en las vías, que mejoren la seguridad y que atiendan toda la situación de salud. Escuchamos lo que dice la gente aquí en el departamento. Le pedimos que en el momento en que llegue no se olvide de los barrios y de aquí de los pueblos que estamos de verdad en el olvido, por falta de crecimiento y desarrollo en nuestras comunidades, por falta de legalización de nuestros predios, donde no hay desarrollo porque no contamos con servicios públicos. Lastimosamente nos vienen a ver es cuando hay tiempo de política. Empleo, el agua, porque pasamos mucho trabajo aquí con el agua y ahora mismo con empleo porque no tenemos. Eso es lo que le pedimos, que se ponga la mano en el pecho y se acuerde de nosotros los humildes. No tenemos ni luz, no tenemos pavimento, no tenemos agua, tenemos un poco de ancianos, trabajados en muchos años y no estamos recibiendo nada acá del gobierno, poco. A unos sí, a otros no. Estamos en el olvido. La luz no nos sirve, se nos dañan los aparatos. Aquí necesitamos inversionistas. Al próximo presidente le pediría más que todo, necesitamos también más empleo en La Guajira, que se vean mejores empresas, porque ahorita mismo aquí se dedican a la politiquería, a la palanca, y necesitamos también que, sí, para los jóvenes que están saliendo del SENA. Que ayude a la gente más pobre que vemos aquí en Riohacha, que realmente lo necesitamos. Pues seguimos en La Guajira para hablar ahora con sus autoridades. Saludamos al gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Gobernador, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenas tardes. Gobernador, como lo ve, este recorrido fue para comprobar... Como lo ve, gobernador, ese recorrido fue precisamente para comprobar que las necesidades en La Guajira no son un tema de percepción, sino reales. Otra que también mencionaron es la de la educación, un tema que nos dicen los guajiros los mantiene siendo promesa para el país, pero no para su propia gente. ¿Cuál es la deuda estatal con la educación en La Guajira? Lo más importante es llegar a los territorios. Estamos hablando de que este es el único desierto habitado del país, el desierto más habitado de Latinoamérica. Hay que hacer unas inversiones claves en temas de infraestructura para poder llegar a esas comunidades. Son más de 7.000 comunidades que hoy necesitan de todo el apoyo del Estado. Hay que avanzar en un pago universal que es necesario para llevar comida caliente a estas comunidades. Hay que hacer unos esfuerzos importantes, sobre todo en temas presupuestales. Los avances que estamos haciendo de la administración departamental son significativos, sobre todo en el apoyo de estructura, en los esfuerzos que estamos haciendo también para que este sea uno de los mejores países de la región Caribe, pero tenemos que avanzar con el apoyo del Estado porque el presupuesto son muy mínimos y igual que otros departamentos también requerimos un pago universal.
Gobernador, referente a este tema y bueno, abarcando también otras de las dudas que tenía la población aquí en el departamento de La Guajira, tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Qué pedirle nosotros desde el departamento de La Guajira a quien sea el próximo presidente? Mayor compromiso, nosotros estamos viendo afectación sobre todo en temas en las comunidades más apartadas del departamento de La Guajira, conflictos que se agudizan sobre todo en grupos criminales, la situación en la Sierra Nevada, la situación de la frontera, hay presencia de distintos grupos criminales que hoy, como vemos, a raíz de las dificultades que ha tenido la paz total en el país, estamos viviendo esas consecuencias. Nosotros hemos dicho ya al gobierno nacional que la paz total como estrategia para poder llevar seguridad a las comunidades ha sido para nosotros de mucha dificultad. Lo que estamos viendo, no solamente en el departamento de La Guajira, sino en toda la región Caribe, es presencia que ha venido en aumento y sobre todo las dificultades que se tienen con nuestras comunidades, que son las más afectadas por estos temas de seguridad. Gobernador, pues como vemos, las deudas con La Guajira son muchas: seguridad, desarrollo, educación, empleo, pero hay una que también es histórica y se refiere al agua potable. ¿Qué hacer en este sentido para las comunidades, las que todavía tienen que llevar, se demoran 3, 4, 5 horas para llevar agua potable a las rancherías? Se ha avanzado, pero no lo suficiente. ¿Cómo saldar esa deuda? ¿Gobernador? Joner, ¿el gobernador me está escuchando? Parece que nos hemos quedado sin el retorno de Joner y el gobernador, pero esta es una pregunta que trataremos de resolver con el gobernador, justamente porque muchas de las comunidades todavía tienen esa ausencia de agua potable, entre otras necesidades. ¿Los tenemos? Vamos a intentar de nuevo. Gobernador, ¿usted me alcanzó a escuchar? La mayor dificultad, nosotros hemos ejecutado más de 69 proyectos a través de nuestra empresa ESEGUA. Hemos llegado a territorios donde nunca había llegado la presencia de una administración departamental. Aquí la gran dificultad, y es algo que se ha presentado en distintos gobiernos, es qué va a pasar con la represa del Cercado. La represa del Cercado tiene alrededor de 198 millones de metros cúbicos de agua. Si lo comparamos con el sistema Chingaza, que tiene 220 millones y le da agua a casi 10 millones de habitantes, nosotros tenemos la solución en nuestra represa. La dificultad ha sido en no tener todo el aparato del Estado volcado a brindar soluciones reales, sobre todo primero a las comunidades del sur de La Guajira. Tenemos el agua necesaria en la represa. Por más de 20 años ha sido una obra ahí prácticamente inconclusa que hoy no cumple con su finalidad. Nosotros necesitamos que un gobierno se comprometa primero en garantizar vías hacia la represa, poder nosotros garantizar todo lo que tiene que ver con sistemas de riego y sobre todo energía y agua potable que requerimos de manera urgente. Seguir haciendo los esfuerzos en las zonas del norte, sobre todo en temas de plantas desalinizadoras, los esfuerzos que se están haciendo en plantas de transformación por ósmosis inversa, que ha sido muy importante, pero el compromiso es poder decirle a La Guajira que la solución del agua parte necesariamente por darle avance a la represa del Cercado. Y a la falta de acceso de agua potable se suma también los altos niveles de desnutrición que el departamento ocupa en el país. Gobernador, especialmente cuando hablamos de desnutrición infantil en las comunidades guayú, ¿cuál es la exigencia que ustedes le harían al nuevo presidente para responder a esta necesidad? Es muy difícil, si nosotros no tenemos agua, pero las dificultades pues lógicamente aumentan. Si no tenemos una vía nacional en el departamento de La Guajira, ¿qué le hemos pedido desde el primer día? Por favor, terminar la vía que conduce de Uribia a Puerto Bolívar. Son 65 kilómetros que nos van a permitir nosotros llegar a nuestras comunidades más vulnerables. Vías para generar desarrollo. Hay una gran oportunidad también construyendo un verdadero plan decenal en los temas de descarbonización en el departamento de La Guajira. Posiblemente en el 2034 dejemos de ser un departamento que vive de la minería. El 57% de nuestro Producto Interno Bruto lo representa la minería y lógicamente que aquí tiene que partir unas líneas claras de gobierno para poder hacerle frente, como tú lo has dicho, a todos los temas de desnutrición. El compromiso es claro, agua potable, que puede ser una primera fase, la solución desde la represa del Cercado, con una segunda fase en aumentar las capacidades de respuesta en los más de 7.000 comunidades, y lo otro es el tema de vías, que es necesario. Si no tenemos vías en la Alta Guajira, no podemos llevar progreso a nuestras comunidades.
Sí, señores, Jairo Aguilar con las principales necesidades del departamento de La Guajira, el gobernador de La Guajira. Gracias, señor, y gracias también a Joner. 1:00 PM, 14 minutos. A 5 días de las elecciones, ¿tiene claras las propuestas de los candidatos presidenciales? Lo leemos en @noticiascaracol. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. La presidenta de México es protagonista de una insólita agresión contra la prensa. Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos no ver TV Azteca, acusándolo de difundir mentiras. Ese canal, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual hace parte también Noticias Caracol, ha cuestionado al gobierno e investigado la complicidad de algunos de sus miembros con el narcotráfico. TV Azteca asegura que no los van a callar con censura. No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit un X, en este instante. Estas fueron las palabras de la presidenta mexicana en su rueda de prensa habitual de las mañanas, refiriéndose al medio y al presidente del mismo. Declaraciones que desataron críticas, indignación y pone a la censura sobre la mesa en su gobierno. Hoy le propuse a María Luisa, iba a decir otra vez, a Luisa María, que demos un premio, el mitómano de la semana. ¡Tarán! Es que de verdad es increíble las mentiras, pero descaradas. Las declaraciones de Sheinbaum fueron en respuesta a una pregunta sobre una organización que ha desplegado mensajes en los que califica de narcopolíticos a funcionarios mexicanos. El canal ha denunciado, por ejemplo, su complicidad en el narcotráfico y crimen organizado relacionados con algunos gobernadores y senadores. Redes de corrupción, robo y desfalco encabezados por Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También la crisis de la economía nacional, al borde del colapso, endeudando al país. Entre tanto, los presentadores y trabajadores del canal han salido a defender su periodismo. ¿Qué más quisiera yo que pararme en este foro cada mañana a dar solamente buenas noticias, pero tristemente hay una realidad que todos los días nos golpea en la cara y que millones de mexicanos viven en la calle, en las carreteras, en sus escuelas y muchas veces dentro de su propio hogar? Mucho ojo, porque TV Azteca no es el enemigo, los medios no son los enemigos. Los que sí son enemigos son los extorsionadores, los secuestradores, violentadores, los corruptos, el narco. Es con ellos contra los que hay que luchar. Si no quieren ver TV Azteca es porque no quieren ver la realidad. Hoy la presidenta nuevamente se refirió al tema para aclarar su posición. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen, es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión. Argumentó que existe una ofensiva por parte del canal contra el gobierno mexicano y el canal argumenta que México no desaparece por cambiar el canal. Y para hablar del tema estamos en directo con Alejandro Villalbazo, periodista y presentador de TV Azteca. Alejandro, buenas tardes. Han sido meses en realidad de pronunciamientos hostiles. ¿Cuál es la razón de este enfrentamiento y de esta animadversión de la presidenta con el canal? Hola Margarita, y un saludo a todos en Colombia, quienes te siguen. Diría años, porque no son meses. Van prácticamente los 2 años de gobierno actual y si contamos más o menos 3 años del gobierno anterior, pues han sido estos años de señalamientos al trabajo que hacemos en Televisión Azteca. ¿Y por qué al señalamiento al trabajo que hacemos? Porque decimos la verdad. Y entonces ya sabes que al poder, a los poderosos, a los gobernantes autoritarios, les molesta que se les diga la verdad, Margarita. Pero, ¿cuál es la razón? Ha habido denuncias muy serias sobre episodios de corrupción, de nexos oscuros de algunos de los miembros del gobierno con carteles de la delincuencia. ¿Cuáles son los antecedentes? En efecto, como dices tú, se remonta al gobierno de López Obrador. ¿Cuál ha sido el detonante de esta crisis? El detonante de esta crisis es que hablamos con la verdad.
El detonante de esta crisis es que todos los días en los espacios informativos de Azteca Noticias mostramos con hechos lo que ocurre en este país. ¿Qué ocurre en este país, Margarita? Que el gobierno te dice, te voy a poner un ejemplo, el gobierno te dice que fue a inaugurar la presidenta Sheinbaum, a quien acabamos de escuchar, fue a inaugurar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un hospital oncológico en la Ciudad de México. ¿Y sabes cómo lo inauguraron? Sin área ni equipo de radioterapia. Y sale la presidenta a decir que tiene los hospitales más modernos y con la mayor tecnología del mundo. Entonces no les gusta que les mostremos los hechos como son, la verdad de lo que está ocurriendo. Es solo un ejemplo de tantas cosas que todos los días hablamos, incluido ahora el tema que Estados Unidos acusa a los políticos de Morena de ser aliados del narcotráfico, y como nosotros todos los días le decimos que son narcopolíticos, narcogobernadores, narcopartido, pues les incomoda escuchar la verdad, Margarita. Sí, te pregunta ahora Alejandro, Ana Milena, la presidenta ha dicho hoy que esto no es censura, que esto es opinión. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto? Fíjate nada más, ahí te va. Ella dijo ayer, no vean TV Azteca. Y dijo ayer, no vean TV Azteca porque no le gustan los comentarios. A quienes comentamos, a quienes damos opinión, nos dicen comentócratas. Lo dice ella, ayer lo dijo también así. De ahí sale el comentario de no vean TV Azteca. Para ella, quienes damos una opinión, somos comentócratas. Entonces ella también es comentócrata porque ella hoy dijo que era una opinión, que ella nunca había censurado nada. No, hombre, fue una amenaza directa a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, lo que se hizo ayer desde Palacio Nacional por parte de la presidenta de la República. Un presidente de la República es un presidente para todos, para 130 millones de mexicanos, no para los seguidores que puedan tener. Alejandro Villalbazo, muchas gracias por esta información. Esperamos que en los días por venir la relación vaya mejor, pero este tipo de ataques no son una novedad en México. También el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una tensa relación con la prensa, una tendencia preocupante que al margen de ideologías se extiende a otros países como Estados Unidos y Argentina. Siguiendo el legado de su mentor, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sube el tono con la prensa. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una agridulce relación que no se distancia de las palabras que hoy despiertan críticas. ¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. A declaraciones como esta se sumó lo que en su momento llamó ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Un espacio en sus conferencias matutinas en el cual se expusieron medios y periodistas, a su juicio, difusores de fake news. Por ahí pasó desde El País de España hasta The New York Times. ¿Qué fue su reportaje? Nada. Nada. Fue como el parto de los montes. Se trató de uno de los episodios más recordados cuando López Obrador divulgó el teléfono de una corresponsal de New York Times tras un reportaje sobre presuntos vínculos de colaboradores suyos con carteles de droga. Pero esa tensa relación en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo no difiere al escenario en Estados Unidos. Si no hay nada incriminatorio en los archivos, señor, ¿por qué no? Cállate, cállate, cerdita. El presidente Trump también mantiene un contacto hostil con varios medios como CNN y The Washington Post. Los insultos directos a periodistas no son nuevos. Lo que pasó es que tenemos un salón de baile que está por debajo del presupuesto. He duplicado su tamaño porque obviamente lo necesitamos. Dupliqué su tamaño, tonta. Es el doble del tamaño. Eres una tonta. Truth Social se convirtió en su herramienta favorita de respuesta en una confrontación abierta con la prensa, cuya labor es cuestionar el poder. Y en América Latina, X es el escenario predilecto por el presidente Javier Milei. A los periodistas los tilda de delincuentes y lanza insultos de este tipo. Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley. El mes pasado vetó el ingreso de los periodistas a la sede del gobierno tras una denuncia de supuesto espionaje.
La medida ya se levantó, pero deja un sinsabor sobre la libertad de prensa en el mundo, que según Reporteros Sin Fronteras llegó a su nivel más bajo en 25 años. Gracias por continuar con nosotros. El CTI de la Fiscalía sigue la pista de un taxi en el que presuntamente fue transportado el cadáver del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón. Su cuerpo, con evidentes signos de violencia, habría sido incinerado y abandonado dentro de una maleta. A la 1:45 de la madrugada del jueves 21 de mayo, en un taxi, habría sido sacado el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel de una vivienda del barrio La Ribera en la localidad de Kennedy. Información en poder del CTI de la Fiscalía señala que el profesor habría ingresado al inmueble en compañía de una mujer. Horas después, las cámaras de seguridad solo registran el movimiento de dos hombres que salen del lugar cargando una maleta en la que presuntamente estaría el cuerpo del maestro. Los cotejos de la investigación indican que a tan solo 10 minutos el cadáver fue abandonado en un potrero a un costado de la ciclorruta en el suroccidente de la capital. De acuerdo con información de Medicina Legal, el cuerpo del docente de 31 años fue hallado con signos de tortura. El profesor Kevin Santiago había sido reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo, luego de salir de un gimnasio en horas de la noche. Desde entonces, su familia y el alcalde Galán pidieron celeridad en la investigación. Hasta el momento, los investigadores descartan que se trate de un hurto o un ajuste de cuentas. Las principales hipótesis apuntan a un posible crimen de odio pasional. En medio de las pesquisas, el CTI ha realizado varias entrevistas, entre ellos la de un supuesto testigo. A la 1:37 p.m, volvemos a activar las coordenadas del radar de la política para hablar del segundo día de votación anticipada en el exterior. Miles de colombianos siguen acudiendo a los consulados en diferentes países para participar en las elecciones presidenciales de Colombia. En el sur de la Florida se espera una de las mayores participaciones fuera del país. Vamos con nuestra corresponsal en Miami, Judy Mora, que nos cuenta cómo avanza esta jornada. Judy. Hola, muy buenas tardes. Pues les puedo decir que en la circunscripción de Miami, pues son más de 125.000 los colombianos habilitados para votar. Aquí en este puesto de votación, que de hecho está ubicado enfrente del Consulado General de Colombia en Miami, pues la afluencia de votantes ha sido masiva. Desde las 8 de la mañana, incluso antes de que se abriera el puesto de votación, pues ya se registraban largas filas. Incluso más temprano hablábamos con el Cónsul General de Colombia en Miami y nos decía que para el primer día de votación anticipada que se registró ayer, pues la cantidad de colombianos que se acercaron a votar fue 5 veces más que lo que se solía registrar en elecciones anteriores. Puestos de votación de aquí, del Consulado General de Colombia en Miami, en la ciudad de Coral Gables, pues están habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya para el día de la elección general, igual que en Colombia, domingo 31 de mayo, pues las personas que no alcanzaron a votar en este puesto de votación de forma anticipada tendrán que hacerlo en el puesto de votación en el que tengan inscrita su cédula. Judy, yo le recibo con información de servicio para nuestros connacionales en el exterior. Ante la afluencia de connacionales en el exterior, en los consulados para ejercer su derecho al voto, la Cancillería habilitó una página web para facilitar encontrar el lugar y mesa de votación de cada ciudadano que no viva en Colombia. Solo tiene que ingresar a puestos de votación en el exterior.cancillería.gov y .co y ahí ubicar su lugar de residencia para conocer qué sitios están habilitados para ejercer el derecho al voto. Recuerde que únicamente los consulados están habilitados toda la semana. Otros puntos adscritos abrirán el domingo 31 de mayo. Colombianos y colombianas que se inscribieron en el censo electoral en el exterior, les pedimos que ejerzan su función, su deber y su derecho con serenidad y con plena conciencia de lo que representa. Que tengan la confianza de que el proceso tiene garantía, que los jurados y los testigos están debidamente acreditados y que es un proceso que tendrá la máxima legitimidad con su mayor participación. 1:40 p.m. La prestigiosa revista The Economist ha calificado las elecciones de Colombia, que tendrán lugar el próximo domingo, como las más polarizadas del mundo.
Su artículo inicia con una sentencia. Los colombianos elegirán entre opciones radicalmente diferentes y despliega una amplia descripción de los 3 candidatos que lideran las encuestas. A Cepeda como el aliado de Petro, pero más tranquilo y disciplinado. A De la Espriella, en cambio, como un populista millonario y con un fuerte estilo contra las bandas como Bukele. Y a Paloma Valencia la describen como una mujer que se ha acercado un poco más al centro, rodeada de un equipo experimentado, pero con la sombra de un padre político que es el expresidente Álvaro Uribe. El artículo hace primordial énfasis en las propuestas a retos en materia de seguridad y economía para estos 3 candidatos. Tras casi 3 décadas en la vida pública, Sergio Fajardo sigue apostándole a la misma idea, que puede unir a Colombia, esto a través de la educación. La gran pregunta es si en medio de una campaña cada vez más agresiva hay espacio para un candidato que dice no representar ningún extremo. Este es el perfil del profesor Sergio Fajardo, que quiere ser presidente. En una campaña política marcada por los extremos, Sergio Fajardo vuelve a presentar su candidatura como una figura típica. Dice que es el profesor que quiere ser presidente. La esperanza se escribe con la E de educación y eso es a lo que estamos haciendo hoy acá. Nació en Medellín hace 69 años. Es matemático de profesión pero político por vocación. Su salto a la vida pública ocurrió a finales de los años 90 cuando impulsó el movimiento Compromiso Ciudadano, una plataforma que quebró las maquinarias políticas tradicionales en Medellín y lo llevó hasta la alcaldía en el año 2004. Esta Colombia es muy distinta a la que yo había visto en las campañas anteriores. Esta es una Colombia que hoy tiene incertidumbres, miedos, rabias, malestares, muchas divisiones internas. Y por eso he dicho y repito, el próximo gobierno es el más difícil que nos va a tocar enfrentar a nosotros en la historia reciente de Colombia. Ese periodo le dio reconocimiento nacional y lo convirtió en una de las figuras más prometedoras de la política. Y creció con la fuerza que ha crecido. Este capital le alcanzó para llegar a la gobernación de Antioquia entre el 2012 y 2015, y donde mantuvo su bandera de educación y transparencia. Su programa más recordado fue Antioquia, la más educada. Con estos antecedentes, Sergio Fajardo vuelve a tocar las puertas de la Casa de Nariño. Esto apenas comienza. Muchas gracias. En 2010 acompañó a Antanas Mockus como fórmula vicepresidencial durante la llamada Ola Verde, uno de los movimientos ciudadanos más recordados de los últimos años. Ver el resultado de Antanas es un homenaje que le está haciendo Colombia a este señor. ¡Bravo! En el 2018 se lanzó a la presidencia y estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta. Obtuvo más de 4 millones de votos. Más allá de esa Colombia que yo les señalaba con esas características al comienzo. En el 2022 volvió a intentarlo con la coalición Centro Esperanza, pero tuvo una votación más baja. Como les decía, ya es la 3ª vez que estoy acá. Sus críticos lo llaman tibio, argumentando que evita tomar posiciones en momentos claves para el país. Él, en cambio, responde que no se deja llevar por los extremos y se presenta como el candidato de las nuevas mayorías. Tenemos que escoger entre los extremos, la confrontación, la polarización, la agresión, la insulto permanente o adelante con Fajardo. Ese es el sentido de la campaña, eso es lo que estamos trabajando. Esta es mi 3ª campaña, vamos muy bien, lecciones aprendidas y yo particularmente estoy contento por lo que estoy viendo, por lo que estamos haciendo y el camino que hemos trazado. Cuenta que está contento haciendo campaña de otra manera. En entrevistas ha reconocido errores que cometió en el pasado. En el 2018, yo casi, por muy poquitos votos, soy presidente de Colombia. No fue así. Ahí estaba entonces la confrontación, el presidente, quien fue elegido presidente, Duque y Gustavo Petro, y estaba yo también en esa discusión. En el 2022 hubo otra confrontación, mal la coalición que construimos, una mala experiencia política. No estuvimos a la altura de lo que necesitaba el país. Hay que reconocerlo, entenderlo y superarlo. Y hoy ya hemos visto lo que fue el gobierno del presidente Duque. Ya después apareció por primera vez el gobierno del presidente Petro, que era oposición permanente, y ya se puede comparar. Es diferente. Antes no habíamos visto la comparación. Y esta comparación nos está mostrando que tenemos un mal gobierno, que no avanzamos, que estamos engarzados en una discusión permanente, en una agresión permanente que no permite a Colombia transformarse, que no permite darle solución a los problemas que tiene nuestra gente en Colombia. Ahora, en 2026, vuelve nuevamente al ruedo político bajo el aval de Dignidad y Compromiso, acompañado por Edna Bonilla como fórmula vicepresidencial. Mire, yo creo en el centro político. Cuando usted le pregunta a las personas, y muchas de las encuestas salen, ¿cuál es su orientación? Entonces la gente dice, yo soy de centro. Pero resulta que cuando van a votar terminan haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque la política también es conectar, comunicar, seducir. En últimas, la política es ese arte de seducción. Nosotros estamos diciendo aquí, tenemos la experiencia para gobernar desde el centro. Y eso no es
una ideología, sino eso es una forma de gobernar. A su lado también aparece María Ángela Holguín, una diplomática con amplio recorrido en el servicio público. Juntos han amplificado un mensaje: Colombia necesita menos rabia y más resultados. La persona que necesita Colombia es Sergio Fajardo. Sergio ha demostrado su capacidad de gestión, tanto en Medellín como en Antioquia, transformó a Medellín. Hoy en día Medellín es un ejemplo de ciudad en el mundo. Ha tenido unos buenos alcaldes después de Sergio, pero Sergio sembró esa semilla que hoy tiene Antioquia y Medellín. La disciplina que tiene Sergio, el compromiso con el país, su vocación de servicio público. Le digo que si yo he estado 25 años en el servicio público y de verdad que Sergio me impresiona pues su entrega tan total a la transformación del país, y por eso yo sí creo que él debe ser. Tras casi 3 décadas en la vida pública, Sergio Fajardo sigue apostándole a la misma idea: que Colombia pueda cambiar desde la educación. La gran pregunta sigue siendo si en medio de una campaña cada vez más agresiva, todavía hay espacio para un candidato que insiste en hablar con serenidad. Yo estoy convencido de todo lo que yo he visto. Repito, el dilema y la forma como estoy planteando la política es: aquí hay unos extremos, confrontación permanente. ¿Quiere más confrontación? Ya llevamos muchos años de confrontación. ¿Está mejor Colombia con esta confrontación? No está mejor Colombia con esta confrontación. Y lo voy a decir, lo digo yo, repito, porque nadie lo va a decir por mí: la persona preparada en Colombia para avanzar en este país, para ir adelante, se llama Sergio Fajardo, quien les está hablando. Tras 2 derrotas presidenciales y varios años navegando entre el desgaste político y la polarización, Sergio Fajardo vuelve a intentarlo apostándole al mismo mensaje de siempre: defender un estilo político basado en la decencia, la razón y distanciándose de la confrontación directa o el insulto. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. El Congreso de Bolivia debate un proyecto de ley que elimina restricciones a las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos. Las protestas completan ya 21 días y le costaron la vida a un manifestante este fin de semana. El presidente Rodrigo Paz, que busca un proceso de diálogo, hizo un gesto conciliador con su propio sueldo. Están dispuestos a responder ante la historia. El presidente Paz informó que reducirá su salario y el de su gabinete ministerial en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión como parte del esfuerzo y el compromiso con el país de rebajarse el salario 50% para que sea aporte a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo. Mientras el gobierno sigue apostando por intentar establecer mesas de diálogo, las organizaciones que lideran las manifestaciones, como los campesinos, la Central Obrera y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a las calles en una nueva jornada de movilizaciones desde la ciudad del Alto hasta llegar al centro de La Paz. Ya no pide el diálogo, aquí ya no existe diálogo, aunque esté rogando, aunque esté diciendo, dialogaremos. El pueblo ya no quiere eso. Por su parte, los bloqueos viales persisten y ya cobran la vida de 4 personas que no lograron recibir atención médica oportuna, producto de los cierres. En paralelo, el Comité Cívico de Santa Cruz calificó las protestas como un intento de golpe de Estado e instó a su población a surtirse de víveres y a defender el derecho al libre tránsito, llamándolos a concentrarse en las calles para tomar acciones contra los cierres viales. Por su parte, en La Paz, varios sindicatos de transportadores se manifestaron en algunas calles por la escasez de combustible, producto también de los bloqueos en las vías. El gobierno de Rodrigo Paz denunció ante la OEA que tras estas manifestaciones está la intención de alterar el orden democrático, es decir, tumbar el mandato del presidente. De eso nos habla María Teresa Aya. Teresita, ¿qué hay detrás de todo esto? Buenas tardes. Las manifestaciones en Bolivia, que veíamos cumplen ya casi 3 semanas, son más que simple protestas en contra de una mala situación económica. Son un reto a su democracia. Les cuento, el actual presidente Rodrigo Paz llegó al poder a finales del año pasado con un 54.9% del voto en la segunda vuelta. Una segunda vuelta que tenía 2 candidatos de derecha, lo que muestra que en la primera vuelta el pueblo boliviano eligió salir de la izquierda, dijo no más a una izquierda que llevaba en el poder de manera autoritaria casi 20 años. Encontró un país
que estaba muy mal en lo político, las instituciones muy debilitadas y quebrado totalmente. Por eso tomó medidas muy austeras en lo fiscal y en lo económico que hacen que hoy tenga una aprobación de solo el 27% y sobre todo una inflación muy alta de cerca del 15%. Esto es lo que ha llevado a estas protestas en Bolivia. Protestas que se están convirtiendo en un tema político porque están llamando a que renuncie el presidente y haga nuevas elecciones. Eso ha llevado a que hoy, por ejemplo, la Cámara de Diputados en ese país esté debatiendo si mandar o no los militares a la calle, algo muy peligroso. Pero, además de eso, ¿quién está detrás de estas protestas? ¿Quién pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz? Es Evo Morales, quien fuera el presidente que lideró con la izquierda el país durante cerca de 20 años y que hoy es prófugo de la justicia. ¿Por qué? Por no presentarse a aceptar cargos por trata de menores. Y es que se le acusa de tener relaciones ilícitas, ilegales, con una menor a quien además dejó embarazada. Se dice que puede estar en esta zona, en Chapare, en la zona andina de Bolivia, en un resguardo cocalero protegido por la Constitución de Bolivia, a donde no pueden entrar las fuerzas de ese país. Entonces, vemos ahí un presidente que pretende seguir manejando los hilos políticos del país desde la clandestinidad. Un país que además, como decía, dejó quebrado, muy debilitado en lo político y encima de todo dividido y que hoy enfrenta grandes retos a su democracia. 2 de la tarde, 24 minutos. 3 policías heridos deja un nuevo ataque con explosivos en norte de Santander. En el mismo departamento, una escuela también sufrió daños tras un ataque con explosivos. Con explosivos lanzados desde la parte alta de una montaña fue atacada esta patrulla de la seccional de tránsito de la policía que se movilizaba cerca del peaje de Pamplonita en la vía que conecta a Cúcuta con Pamplona. Segundos después, los uniformados fueron hostigados con ráfagas de fusil. La camioneta terminó volcada, como lo muestran estas imágenes de redes sociales. Dios mío, man. Rechazamos de plano este ataque contra la patrulla de la policía en la vía Cúcuta-Pamplona, específicamente en la jurisdicción del municipio de Pamplonita, donde de primera mano conocemos que hay uniformados heridos. Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje sobre este eje vial en un vehículo y una motocicleta oficial, cuando fueron objeto de disparos con armas de largo alcance y posteriormente la activación de una carga explosiva. El hecho dejó 3 policías heridos. El ataque terrorista fue generado por el grupo criminal del ELN, un grupo que durante su historia, si ustedes revisan, lo único que ha hecho es asesinar a colombianos. Mientras esto ocurría en la vía entre Cúcuta y Pamplona, en el otro extremo, en el Catatumbo, un colegio de la vereda Puerto Palmas en Tibú fue blanco de drones cargados con explosivos. Por fortuna, al momento del ataque no había nadie en la institución. Otro colegio en el corregimiento de La Gabarra, también en Tibú, fue marcado con grafitis por las disidencias de las FARC. Rechazamos la infracción al derecho internacional humanitario que violenta el accionar diario de los niños y niñas en las escuelas y colegios. Y en Cúcuta, en medio de una calle de honor, se llevó a cabo un homenaje al soldado profesional Aldair Bermúdez Rodríguez, asesinado por un explosivo lanzado desde un dron cargado en el Catatumbo el pasado fin de semana. Mayo es un mes dedicado en todo el mundo a la concientización sobre la salud mental, porque debemos entender que este es un tema de todos. Doctora Fernanda. Daniela, sí, buenas tardes. Asumir la salud mental como un tema de todos implica varios compromisos. Por supuesto, empieza por cada uno de nosotros. Autocuidado, eso quiere decir tener hábitos sanos. Y eso incluye hablar abiertamente, sin temores del tema, reconocer y aceptar las emociones, despojarnos de prejuicios y entender, además, que si los síntomas se salen de control, como en cualquier condición de salud, es posible pedir ayuda. No hay que luchar en silencio ni solos contra el dolor emocional. Pero por otro lado, implica compromisos con nuestros amigos y familiares, ser solidarios, no aislar a quienes afrontan problemas de salud mental, aprender a escuchar antes de juzgar o de ridiculizar. Hemos dado pasos muy importantes, pero debemos seguir tomándonos en serio la salud mental.
La salud mental no es un tema de otros, no es exclusiva de quienes viven con un diagnóstico como depresión o ansiedad. La salud y el bienestar mental es asunto de todos. ¿Usted cómo la cuida? Yo en las mañanas salgo a las 6 de la mañana a caminar. Ir al gimnasio, eso me ayuda mucho. Oro, leer libros, porque uno lee los libros pues que según es como una guía. Dibujo y juego voleibol, que eso es como que me suelta. También es fundamental hablar del tema, desmitificar tantas falsas creencias e informarnos para hacer la diferencia. Seguir dándole la espalda a esta realidad solo aumenta el sufrimiento de miles de personas. Dentro de las que se intentan suicidar, más o menos en el 2025 fueron 30.000 colombianos, que esto equivale a 80 por día. El suicidio consumado, los que lo logran, a hoy la tasa está más o menos en 1.2 por 100.000 habitantes. Detrás de esto, hay trastornos como la depresión y la ansiedad sin un diagnóstico ni manejo adecuados. Pero atentos, porque no son las únicas condiciones frecuentes. Hay otras que vienen en aumento. Por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria en los niños han venido en aumento. Consumo de sustancias, algunas también ha habido algo de aumento. Estrés laboral, burnout, también estamos viéndolo en aumento. La psiquiatra Marta Escobar explica que históricamente las personas entre 18 y 28 años son las que más reportan síntomas y trastornos. Sin embargo, también vienen creciendo ciertos problemas en edades extremas. Una de las grandes problemáticas que estamos viendo hoy es que cada vez más los menores, los niños y los adolescentes también lo están presentando, y los adultos mayores también están presentando este tipo de situaciones. Somos una población que viene en envejecimiento, entonces empezar a tener este grupo con más síntomas también es una alarma muy grande. Los especialistas en el tema insisten en la importancia de mantener un estilo de vida sano en cuanto a alimentación, buen dormir, actividad física regular y, adicionalmente, el uso con límites de dispositivos tecnológicos, en especial en los más pequeños de la casa. El uso de las pantallas se ha visto que afecta muchísimo, porque no es solo el mensaje que reciben. Los mensajes, si uno mira Instagram y todo esto, son mensajes espectaculares de unas vidas irreales. Eso genera pues como una serie de frustraciones, pero también el estar conectado a una pantalla todo el tiempo cambia unos mecanismos de recompensa en el cerebro. Entonces son estos niños que ya sentarse a colorear los aburre. Y finalmente, recuerde que al igual que el cuerpo, la mente también envía señales de alerta cuando no se encuentra bien. Tener ansiedad, tener tristeza, tener irritabilidad es normal, es parte de nuestro diario vivir. Cuando la emoción se vuelve prevalente y está todo el tiempo, y ya no es cuestión de un día o de un momento, sino que estamos hablando más o menos de 2 semanas, y además afecta la funcionalidad, ya no logras poner atención, ya no logras trabajar, ya no logras socializar, eso es un signo de alarma. En estos casos, las redes familiares y amigos juegan un papel clave para identificar esas alarmas y, por lo tanto, escuchar, acompañar y buscar ayuda profesional. Por supuesto, también necesitamos que la salud mental sea prioridad de las autoridades y así, entre otros, tener un mejor acceso a atención en salud mental. Bien, y antes de despedirme, insisto en la invitación a aprender de primeros auxilios. Nadie está exento de tener que ser el primer respondiente en situaciones de emergencia, y eso no solo incluye fracturas, convulsiones y demás, también situaciones de salud mental y emocionales. Eso puede hacer la diferencia y salvar vidas. Feliz tarde, Lucía. Sin duda, doctora, muchísimas gracias. 2 de la tarde, 31 minutos. En otros temas, el Banco Digital NU está cumpliendo 5 años de operación en nuestro país, con un crecimiento sorprendente en número de usuarios. Durante su recorrido ha logrado transformar el acceso a créditos e implementar opciones sencillas de ahorro para la gente. Aquí les contamos cuáles son sus planes para los próximos años en Colombia. Para muchos colombianos, las filas y los papeleos para abrir una cuenta de ahorros o pedir una tarjeta de crédito pasaron a la historia desde hace 5 años con la llegada de Nubank, el banco 100% digital fundado por el colombiano David Vélez. Tiene un buen rendimiento si uno quiere hacer una inversión, pero también disponer del dinero. Me parece que es una buena plataforma y es una buena opción. Y creo que también tiene mucha facilidad. Es muy bueno sabiendo que pues es digital y llega pues más fácilmente a los colombianos y a los de Bogotá pues relativamente, y que se pueden hacer transacciones fáciles. La expansión de este banco digital ha sido sorprendente. Hoy por hoy es una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, con 135 millones de clientes, especialmente en Brasil, pero también en Colombia y México.
Próximamente iniciará operaciones en Estados Unidos, donde ya cuenta con licencia de funcionamiento. Receta única no hay. Esto ha sido un trabajo muy juicioso de muchísimas personas. Nosotros arrancamos en el país en 2021 con una tarjeta de crédito, poniendo al usuario en el centro. Yo creo que tal vez eso ha sido lo que ha sido el hilo conductor de nuestra estrategia, es poner al usuario en el centro. En su primer lustro en Colombia ya completa 5 millones de usuarios, ofreciendo desde cuentas de ahorro con cajitas de alta rentabilidad hasta tarjetas de crédito de fácil acceso para personas sin historial crediticio. Además, sus servicios no generan cuotas de manejo ni cargos ocultos. Se trata que un modelo digital como nosotros le pueda devolver a la gente cosas positivas, por ejemplo, su tiempo. Le hemos dado a los clientes, le hemos devuelto a los clientes 8 millones de horas que se habrían tenido que gastar en trámites de la banca tradicional. Y una cifra que es muy impresionante es que le hemos dado a las personas en rentabilidad más de 1 billón de pesos en sus cajitas y en sus CDTs. Llegar a más colombianos con inclusión financiera es la apuesta de Nu Colombia, que estima invertir este año 473.000 millones de pesos en tecnología, talento y desarrollo de nuevos productos. El turismo sigue siendo uno de los grandes jalonadores de la economía del país. Daliana Garzón, de Negocios Ditu, nos presenta las cifras que hoy mueven a este sector. Daliana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sector turístico consolida su reactivación con cifras récord en el gasto de los visitantes internacionales, el cual alcanzó los 54,7 billones de pesos, registrando un crecimiento del 8,4% frente al año 2024. Este dinamismo estuvo impulsado principalmente por la llegada de 4,5 millones de visitantes al territorio nacional. Como consecuencia directa de este buen momento, el empleo en el sector experimentó un repunte significativo, llegando a los 995.000 personas ocupadas en actividades relacionadas, lo que también representa un incremento de 10,7% en la fuerza laboral de esta industria. En línea con esto, en la movida empresarial, Avianca fortalece de manera contundente su operación en el mercado de conectividad entre Latinoamérica y Europa. La compañía va a consolidar una robusta oferta de 67 frecuencias semanales, logrando conectar de forma directa a Bogotá, Medellín, Cali y San Salvador con los principales destinos europeos. Les hablo de Madrid, Barcelona, Londres y París. De esta manera, el fortalecimiento de la conectividad aérea y el repunte del gasto internacional demuestran que la industria turística es una pieza clave y estratégica para el crecimiento económico de nuestra nación. Así que estas noticias y otras económicas y empresariales acá en Negocios Ditu los esperamos. 2 de la tarde, 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Varias protestas se han registrado en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla debido a continuos cortes de energía. La empresa Aire informó que se ha disparado la demanda del servicio por las altas temperaturas que enfrenta esta zona del país. Con bloqueos y quema de llantas, habitantes de Galapa Atlántico protestan por los continuos cortes en el servicio de energía. Y principalmente que se va de noche. Hoy se fue como a las 2:30 y viene ya casi a las 4 de la mañana. Mucha calor. Y toda esta semana se ha ido. Los afectados aseguran que la situación empeora debido a las altas temperaturas. Todo el tiempo se va, se viene, se están dañando los electrodomésticos, de noche no podemos dormir con el calor. Los comerciantes dicen que están teniendo pérdidas económicas debido a que se interrumpe la cadena de frío de los productos perecederos. Acá primero que todo se me dañó una nevera. Hemos tenido pérdidas de productos cárnicos, productos que son de refrigeración, lácteos. Entonces son productos de que usted sabe que si no están refrigerados debidamente como se exigen, al siguiente día, máximo en un promedio de 6-7 horas, ellos se descomponen totalmente. La empresa Aire, que presta el servicio de energía, reportó que este año en la región Caribe la demanda de energía ha tenido un crecimiento de 7,6% debido a las altas temperaturas, lo que ha obligado a la desconexión eléctrica de algunos sectores para reducir cargas. Ahora la empresa Aire nos está sometiendo a cortes de energía repetidamente entre 12, 18 y hasta 24 horas. Esto no solo afecta a la competitividad del municipio, sino que también atenta contra la vida y la salud de nuestros niños y nuestros adultos mayores. Bueno, la empresa Aire informó además que para el mes de mayo se estima un aumento en el consumo de energía casi del 10% en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Autoridades del Magdalena tomaron medidas urgentes por el fenómeno del Niño. A propósito, Corpamac priorizó el uso del agua para consumo humano y prohibió llenar piscinas y desperdiciar el líquido en lavaderos de carros. Las temperaturas altas son cada vez más fuertes en el Magdalena. En municipios del centro y norte del departamento, donde sus ríos mantenían altos niveles de agua, hoy el panorama es diferente. Según el acueducto de Santa Marta, el recurso hídrico ha disminuido hasta en un 40%. De allí a que Corpamac anunció restricciones inmediatas. Hay unas medidas que tienen que ver con la prelación del uso para consumo humano. Es decir, no se podrán realizar actividades recreativas como el llenado de piscinas, el lavado de fachadas de las casas, el riego de jardines ornamentales. Estudios de Corpamac demuestran que ríos como el Magdalena, el Manzanares, Piedras y el Gaira registran caudales muy bajos. Producto de este análisis se pudo constatar que los niveles registrados corresponden a los más bajos durante las últimas 4 décadas, por lo cual hacemos un llamado a las comunidades y entidades territoriales de hacer un uso eficiente y racional del recurso hídrico, además de evitar obstrucciones en estos cuerpos de agua. El llamado es a promover el ahorro del agua y evitar incendios forestales. Es muy importante que la conservemos, que la almacenemos en sitios que estén en buenas condiciones para evitar contaminación y sobre todo que no arrojemos los residuos al agua. Recuerden, todo lo que arrojamos al agua termina en el mar y luego termina afectándonos, así que la invitación es a que protejamos los recursos. Corpamac también ordenó vigilar el uso de agua en los lavaderos de autos y un seguimiento especial a las presiones de agua que llegan a los acueductos. En González, Cesar, la comunidad vive un dilema por cuenta de 2 abogados que fueron nombrados para el mismo cargo, ser personeros del municipio. Una fue nombrada por el consejo y el otro por la alcaldesa. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando que se defina quién es el funcionario en propiedad. González, Cesar, es un municipio ubicado a 40 minutos del casco urbano de Ocaña, en norte de Santander. Y aunque solo tiene 5.200 habitantes, actualmente cuenta con 2 personeros, la abogada Luisa Fernanda Santana Lozano y el abogado José Ricardo Lacutir Ortiz. Ella fue nombrada personera por el Consejo el 13 de mayo de 2025. Me postulé, gané el concurso y fui posesionada ante el Consejo. Y José Ricardo Lacutir Ortiz, también abogado, fue nombrado personero encargado por la alcaldesa mediante el decreto 012 de 2026. Actualmente soy yo el personero, tengo un acto administrativo el cual se encuentra vigente y está surtiendo efectos jurídicos. La doble personería nació de 2 demandas del abogado Lacutir Ortiz ante el Juzgado Administrativo de Aguachica y ante el Tribunal Administrativo del Cesar, pidiendo la nulidad de la elección de la personera. Irregularidades en el concurso. Fue un proceso que se llevó por el medio de control de nulidad simple ante el Juzgado Administrativo de Aguachica y después fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar. Pero la personera elegida asegura que no existe tal suspensión de su cargo por parte del Tribunal Administrativo del Cesar y por el contrario el contencioso administrativo negó la nulidad de su nombramiento. En ese momento, el tribunal manifestó que no se accedía a dicha medida, ya que estaba mi posesión amparado bajo el principio de legalidad, razón por la cual yo me sostengo en estos momentos en el cargo. En medio de la polémica, la alcaldesa Caterine Mora defiende la elección de su personero y asegura que la personera sí está suspendida. Bueno, es una controversia jurídica que existe en este momento, pero realmente existe un solo personero. Fue el nombramiento que hice a través del decreto 012 de este año, debido a una suspensión provisional que en primera instancia decreta el juez administrativo de Aguachica. Al no haber claridad de quién es el personero, no hay pago para los 2 abogados que ostentan el cargo. La ciudadanía dice no tener el servicio completo de la personería. 2 personeros, ni se sabe a quién creerle. Ahora la comunidad solo espera que tal confusión sea resuelta por el Juzgado Administrativo de Aguachica o por el Tribunal Administrativo del Cesar. A
esta hora es noticia en Boyacá el cierre de la transversal del Cusiana en jurisdicción del municipio de Pajarito, que por tercer día afecta la movilidad de esta región del país con el departamento de Casanare. En la zona continúan los trabajos de maquinaria amarilla para tratar de superar la emergencia que fue causada por un gigantesco derrumbe, producto de las fuertes lluvias de las últimas semanas. Las autoridades han indicado que la principal vía alterna para esta parte del llano es la transversal del Cisga. Por ahora no hay hora ni fecha exacta para la apertura de esta importante vía nacional. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba es un fuerte vendaval que afectó al municipio de Moñitos. Este sería el segundo en menos de una semana, dejando afectaciones en por lo menos un centenar de viviendas del casco urbano. Pero la situación más grave la enfrentan los productores de plátanos, quienes reportan pérdida por la caída masiva de matas de plátanos que estaban listas ya para la cosecha. Las autoridades se encuentran en estos momentos adelantando un censo para determinar las afectaciones, tanto lo que tiene que ver con las viviendas, pero también con los cultivos afectados. A esta hora en Cali, propietarios de una empresa de insumos médicos denuncian presuntas amenazas y extorsiones. En horas de la noche, un hombre llegó a los establecimientos comerciales ubicados en la calle Quinta, en el barrio San Fernando, le roció gasolina e intentó prenderles fuego. Lo que dicen las víctimas es que minutos después empezaron a recibir llamadas y mensajes extorsivas. Les exigían dinero a cambio de no atentar contra los otros locales. Solo uno de ellos resultó afectado por las llamas. Los insumos médicos pudieron salvarse. Sin embargo, piden mayor seguridad y garantías para seguir trabajando. El Museo Casa de la Convención, ubicado en Río Negro, Antioquia, necesita una intervención urgente para evitar un posible colapso del techo. La alcaldía destinó más de 80 millones de pesos para salvar el inmueble, considerado tesoro histórico. En esta casa se firmó la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en 1863 en Río Negro, Antioquia. Llamada la Casa de la Convención, es un tesoro colonial de arquitectura típica española, pero se está deteriorando y necesita una intervención urgente para evitar su colapso. Hoy asumimos tareas de mitigación con un apuntalamiento estratégico que permitirá conservar su cubierta mientras que logramos hacer una intervención integral que nos permita darle un mantenimiento a este patrimonio histórico. Lo que se busca es garantizar la estabilidad de la cubierta, dada las condiciones fitosanitarias que tiene por un comején que tienen las maderas de la cubierta. La casa cuenta con 6 salas temáticas que rinden homenaje a distintos personajes y hechos de la historia del municipio y del país. Lo primero que se hará para conservar este tesoro son obras de primeros auxilios. Los trabajos se van a extender por lo menos un mes. Luego de eso, continuará un proceso de restauración completa del museo. En este momento se encuentra en trámite de aprobación todo este proceso de restauración y vamos a tener esta actualización del guión museográfico que va a permitir que propios y visitantes pues reconozcan el valor histórico que tiene Río Negro, no solamente en la región sino en el país. Toda la intervención busca conservar la Casa de la Convención, declarada bien de interés cultural de la nación. Y el Museo Edgar Negret en Bogotá conserva la colección de arte más grande del maestro payanés, destacado por su auténtico lenguaje en hierro de sus esculturas abstractas. Recorrimos este espacio que conserva su legado y alberga los talleres de nuevas promesas de la plástica. Ubicado en el barrio Santa Ana, en el nororiente de Bogotá, esta casa, última morada, taller y hoy museo de Edgar Negret, conserva la colección más grande de obra plástica de uno de los referentes de la escultura abstracta latinoamericana. Hoy, este museo sigue siendo un espacio vivo que alberga residencias y talleres artísticos como el de Daniel Creales, que cautivado por la obra de Negret se convirtió en escultor. Para mí haber entrado a esta casa, haber visto estas esculturas me cambió la vida completamente. Ese momento me volvió a mí, por decirlo así, escultor, me volvió artista. Ahí empieza mi búsqueda en el arte. Creales, que se dedica hace más de 10 años al arte, busca e interpreta las geometrías de la naturaleza. Mis obras plantean buscar los movimientos del viento, la neblina, como recrear esos momentos. Y mi obra se ha ido
de una manera muy natural, apropiando de los cerros, principalmente los cerros de Bogotá. El museo, que está abierto al público hace 14 años, propone la divulgación del legado del maestro Negret y que así inspire a nuevas generaciones de artistas. Poder empapar un poco a todos nuestros artistas contemporáneos, no solo de Colombia, del mundo, y que puedan conocer más a fondo la obra del maestro, la técnica, el trasfondo. Entre los proyectos de Creales, sueña con un parque escultórico que exalte el patrimonio artístico de la ciudad. Donde recogiéramos gran parte de esas esculturas, monumentos que tenemos en Bogotá, poderlos recoger, poderlos cuidar en grupo. Yo sueño con regalarle a Bogotá una escultura, así como lo hicieron los grandes maestros. Esta casa museo no solo es el guardián de las obras de un coloso del arte, sino que actúa como motor artístico de las nuevas promesas de la plástica, que así como Negret, contaron la historia y origen de lo que somos, con la sensibilidad que sus piezas transmitieron y transmiten al mundo. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Buena tarde.